El objetivo de realizar esta investigación académica es identificar las similitudes y diferencias en las condiciones laborales de los tres países, con el fin de comprender cómo influyen los factores políticos, culturales y económicos en la organización de las relaciones laborales. Recordemos que existen diferencias y similitudes en las condiciones laborales de México, Japón y Camboya, debido a las circunstancias económicas, políticas y culturales de cada país. En cuanto a las similitudes, los tres países tienen leyes laborales que regulan las relaciones entre empleados y trabajadores. Además, en los tres países existen sindicatos y organizaciones de trabajadores que defienden los derechos laborales y negocian con los empleadores en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, existen diferencias importantes en las condiciones laborales de cada país. Por ejemplo, en México la tasa de informalidad laboral es muy alta, lo que significa que muchos trabajadores no tienen acceso a los mismos derechos y beneficios que los trabajadores formales. En Japón existe una cultura laboral muy arraigada que se enfoca en la lealtad a la empresa y el trabajo duro, lo que puede generar largas horas de trabajo y un alto estrés laboral. En Camboya, las condiciones laborales pueden ser muy precarias, especialmente en sectores como la confección de ropa, donde los trabajadores pueden trabajar en condiciones insalubres y tener salarios muy bajos. En resumen, los tres países tienen leyes laborales y organizaciones para trabajadores. Existen diferencias importantes en las condiciones laborales debido a las diferencias económicas, políticas y culturales de cada país. La Ley de Normas de Trabajo de Japón establece que la duración máxima de trabajo es de 40 horas, pero se permite un máximo de 45 horas si se paga por horas extra. En la práctica, los japoneses a menudo trabajan más de 45 horas, especialmente en industrias como la manufacturera y la financiera. La ley laboral de Camboya establece que la duración máxima de la jornada laboral es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Las horas extra deben ser pagadas a un tipo de cambio superior al salario regular. La ley laboral mexicana establece que la duración máxima de la jornada laboral es de 48 horas a la semana, incluyendo horas extra. Si un trabajador trabaja más de 9 horas al día, se considera que está trabajando horas extra. La maternidad en Camboya. Las mujeres embarazadas en Camboya tienen derecho a una licencia de maternidad de hasta 90 días, con un 100% de su salario base durante los 30 primeros días y el 50% de su salario base para el resto de la licencia. El salario promedio en Camboya es relativamente bajo en comparación a otros países. Según el Banco Mundial, el ingreso nacional bruto per cápita de Camboya en 2021 fue de alrededor de 1,690 dólares estadounidenses. Maternidad. Las mujeres embarazadas en Japón tienen derecho a una licencia de maternidad de hasta 14 semanas, con una tasa de remuneración del 60 al 67% de su salario base. También hay licencias especiales, disponibles para las mujeres que dan a luz antes de su fecha prevista, así como para los padres que necesitan cuidar de sus hijos. Promedio de sueldos. El salario promedio en Japón varía según la industria, el nivel y la experiencia, pero en general es relativamente alto. Según el Ministerio de Trabajo de Japón, el salario promedio en 2020 fue de alrededor de 3,53 millones de yenes, alrededor de 32 dólares estadounidenses al año. La maternidad en México. Las mujeres embarazadas en México tienen derecho a una licencia de maternidad de hasta 12 semanas con un salario del 100% de su salario base durante este periodo. Además, se les garantiza la estabilidad de empleo y la protección contra despido durante el embarazo y después del parto. El salario promedio en México varía según el sector y la región del país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el salario promedio mensual en México en el primer trimestre de 2022 fue de alrededor de 6,400 pesos mexicanos, o sea, alrededor de 320 dólares estadounidenses. Niveles de estudio. Japón tiene uno de los sistemas educativos más altamente desarrollados del mundo con una tasa de alfabetización del 99%. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita, y muchos estudiantes japoneses acuden a universidades y colegios técnicos de renombre. La educación en Camboya es obligatoria hasta la edad de 12 años, aunque el acceso a la información, a la educación superior sigue siendo limitado en algunas áreas del país. Según el Banco Mundial, la tasa de alfabetización de adultos en Camboya es del 79,4%.
La educación en México es obligatoria hasta la edad de 15 años y el país cuenta con una gran variedad de universidades e instituciones de educación superior. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, la tasa de alfabetización de adultos en México es del 96.3%. El número de días de vacaciones pagadas en Japón varía según la empresa y el nivel de experiencia, pero los trabajadores suelen tener derecho a al menos 10 días de vacaciones pagadas al año. En Camboya, la ley laboral de Camboya establece que los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 15 días de vacaciones pagadas al año, después de haber trabajado durante un año completo. Además, los trabajadores tienen derecho a días festivos pagados en todo el país. En el país de México, la ley laboral mexicana establece que los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 12 días de vacaciones pagadas después de haber trabajado durante un año completo. Además, se otorgan días festivos pagados en todo el país.